de su experiencia en el tema, de su conocimiento y ver qué podemos aprender de lo que usted nos dice para, ojalá, poder reforzar todas estas acciones que realiza el ministerio en nuestro país. Quedamos en sus manos, profesor Solís. Muchas gracias, Fernando. Con mucho gusto estoy aquí atendiendo esta invitación de la Fundación Tejedores de Sueños. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Por si no lo ubican geográficamente, es una ciudad fronteriza en México que colinda con el estado de California de los Estados Unidos. Voy a proceder a compartir mi presentación para que también no haya alguna sorpresa. Me confirman que sea correcta. Deme un Sí, minuto. la estamos viendo, profesor. Es, ah, Aquí va a ser esta. de Sí acuerdo. sí se ve, ¿verdad? Sí se ve bien. Muy bien. Muy bien. Pues es un gusto enorme recibir esta invitación, particularmente para hablar sobre experiencias que he tenido a lo largo de mi trayectoria docente y que tienen que ver con el uso de herramientas digitales para la educación. Se me hace definitivamente, como dice Fernando, muy interesante la exposición que ha realizado la compañera panelista Katia sobre las condiciones tecnológicas que tienen ustedes en Costa Rica. Las aplaudo realmente, le mando una felicitación a la sociedad costarricense por tener el uso a nivel nacional de una plataforma tan importante y consolidada con un respaldo con una empresa como Microsoft, como lo es precisamente Microsoft Teams. Y obviamente, pues, es parte de esta plática que voy a hacer va a tener que ver con esas actitudes que podemos adoptar nosotros, todos los actores que estamos involucrados en la educación, tanto docentes como alumnos, que en este caso en particular sé que la mayoría de los asistentes son colegas docentes. Entonces, espero que lo que tenga aquí preparado para ustedes sea de su agrado. Entonces, vamos a proceder aquí. Primero voy a hacer una breve presentación solamente para poner el contexto. En mi caso personal, laboro como académico en la Universidad Autónoma de Baja California, muy particularmente en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en la ciudad de Mexicali y específicamente en la licenciatura en docencia de la matemática. Es decir, ahí preparamos a jóvenes que terminan ejerciendo como expertos en la docencia de la matemática. Y así también, como se mencionó previamente, me considero un activo promotor de recursos de tecnología educativa. Siempre me ha gustado estar un tanto enterado de cuáles son esas tendencias educativas innovadoras que caracterizan esta era en la cual nos tocó vivir. Y precisamente hablando de esa era, a mí siempre me gusta hacer la reflexión, invitar a todos los colegas tanto colegas como alumnos, que continuamente hago esa también reflexión en las aulas, tanto de manera física como de manera virtual. Es que vivimos una era digital sin precedentes. Estamos en el año 2020. Parece muy sencillo decirlo, pero la realidad es que si unas décadas atrás no lo volviéramos a comentar, parecería como algo futurista, pero ya vivimos en esta época que tiene unas características muy particulares. Y precisamente hablando sobre esas características, la misma UNESCO nos regala esta frase que dice: hoy en un mundo complejo y rápidamente cambiante, es necesario que las personas adquieran y adapten sus competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes mediante todas las formas de aprendizaje a fin de enfrentar diversos desafíos que por default van a estar ahí incluidos. Y miren que esta frase definitivamente acuñada por la UNESCO hace algunos años
no preveía esta situación actual que ningún país del mundo es ajena. Nos referimos a esa situación de la pandemia caracterizada por el COVID-19. Es decir, todavía le pone un ingrediente adicional a este escenario en el cual estamos nosotros llevando a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje. También yo estoy seguro que muchos de ustedes están eh, enterados porque es un término que es muy frecuente el hablar de que también nos encontramos viviendo específicamente en la cuarta revolución industrial. Y en esta imagen aprovecho yo para mostrar brevemente en qué consistieron las otras revoluciones industriales. La primera caracterizada por la mecanización, muy particularmente por la máquina de vapor, un estimado, duró un siglo. Después aparece la electricidad, que da también nacimiento de nuevas tecnologías, empieza a remodelar cómo funciona el mundo. Eh, También dura un siglo, de 1870 a 1970. Después aparece, hace pocas décadas, la informática, que es la que caracteriza la tercera revolución industrial. Y todavía hay ciertas secciones del mundo en donde todavía no terminan de adaptarse a la tercera revolución industrial cuando ya se ha estado hablando de una cuarta revolución industrial caracterizada por la digitalización y algunas tecnologías que sus términos ya no son tan desconocidos, a lo mejor no los conocemos a detalle porque todavía no están en un nivel de maduración completo y de masificación. Sin embargo, es común encontrar el Internet de las cosas, el manejar documentos en la nube, coordinaciones digitales, sistemas ciberfísicos, robótica, etcétera. Entonces, lo que nos da a entender esto es precisamente que vivimos en un mundo de muchos cambios, de cambios vertiginosos, cambios que antes una persona en otras épocas podría ver en toda su vida. Entonces, era experto en un oficio y le valía toda la vida para poder pues vivir con ese oficio, pero en la actualidad realmente pareciera que esas habilidades que vamos adquiriendo tenemos que irlas renovando y pareciera que es a veces difícil de entender, pero basta con que les presente estas imágenes que yo le llamo un poco de nostalgia para que recuerden que no hace mucho tiempo estos artefactos eran comunes en nuestro día a día de trabajo. Estamos hablando de artefactos que inclusive algunos ya ni siquiera se producen y no tiene mucho tiempo en que realmente representaban pues objetos muy deseados, objetos de productividad, objetos de masificación que generaron etapas muy particulares. Y definitivamente todo este cambio en el cual vivimos, nosotros como docentes, sí nos puede generar una situación de estrés, una situación como la que se presenta en esta imagen. O sea, lo que acabo de describir sí puede generar en un docente una situación de estrés, de preocupación. Por supuesto que sí. Y más, bajo estas circunstancias del COVID-19, en donde me atrevería a decir que en prácticamente todo el mundo, pues sin previo aviso, tuvimos que emigrar a una educación a distancia. Que aquellas personas, aquellos colegas docentes que siempre habían tenido la oportunidad de impartir clases de manera presencial, pues entiendo claramente cuál es su sentir, porque aquellas personas que hemos trabajado en la educación a distancia, sabemos que no es solamente tener un espacio virtual y compartir archivos y compartir videos, sino que está detrás todo un proceso de diseño instruccional, de una planeación didáctica, de una utilización adecuada de herramientas digitales para poder generar un aprendizaje verdaderamente significativo en los alumnos que están a distancia. Entonces, bajo condiciones normales antes del coronavirus, inclusive dar una clase a distancia es algo que debe ser tomado con consideración como un reto. Entonces,
hoy muchos colegas realmente se ven en esta situación de ya no hay posibilidad de que impartas una clase de manera presencial, tiene que ser virtual. Así que entiendo que se pueda tener esta sensación. Sin embargo, así como el tener esa sensación, pues siempre puede darnos la opción como de, yo le llamo de tener diversos ángulos para afrontar desafíos. O sea, puedes ver tú esa situación como un área de oportunidad o puedes verlo como para lamentarte y realmente seguir pensando en que uno no cumple con las condiciones para poder llevar a cabo esa meta. Aquí en este caso, esta plática yo la he preparado con la intención de ustedes, colegas costarricenses o colegas mexicanos, si es que hay alguna persona por ahí que esté también atendiendo esta plática, es aprovechar precisamente como muestra esta imagen esas condiciones, esas características de esta actual era digital, que si bien es cierto, tiene unas condiciones que pueden ser también abrumadoras por la cantidad de información que está a disposición de nosotros, la realidad es que también con una adecuada actitud podemos hacer cosas muy positivas. Entonces, algo que yo deseo compartir con ustedes es particularmente eh, un video que tengo en YouTube, en un canal de YouTube que ustedes pueden accesar a él ingresando al portal de YouTube y introduciendo 100 herramientas digitales para la educación versión 2020. Y ustedes van a encontrar ahí un top 100 de herramientas digitales que ese top 100 yo básicamente lo pude vaciar en un video en YouTube. Sin embargo, este ranking de aplicaciones digitales eh, lo realizó una maestra británica que se llama Jane Hart y que trabaja para, ella generó el Center for Learning and Performance Technologies. Entonces, esta maestra ya tiene varios años, es una maestra que ha logrado en su proyecto tener un reconocimiento a nivel internacional sobre esta iniciativa de hacer una encuesta entre educadores de diversos países del mundo, una sencilla encuesta en la cual se le pregunta cuáles son las herramientas que él le daría un top 10 en su cotidiano trabajo en el ámbito educativo. Entonces, esta encuesta se realiza año tras año. Ya estamos en esta edición 2019, la edición 2019 que se publicó el año pasado y sigue estando todavía vigente, es la 13ª encuesta. Entonces, en este caso, son 100 herramientas digitales, son herramientas que vuelvo a mencionar, colegas internacionales utilizan. Obviamente, como es un top 100, pues no va a haber tiempo para tratar todas a detalle, así que yo los invito a que después con un poco más de tranquilidad puedan revisar, pero voy a dar aquí una secuencia de algunas de las más representativas hasta llegar al top 10 para que ustedes puedan ver cuáles son aquellas herramientas digitales que colegas educadores alrededor del mundo consideran que son indispensables para sus labores docentes. Entonces, podemos iniciar desde el puesto número 100 con Mahara, que básicamente es como un portafolio digital para documentar sus trabajos. Precisamente hace unos minutos que hablaron sobre el tener ustedes acceso a Microsoft Teams. Microsoft Teams, de hecho, funciona como una suite muy completa que podría incorporar ya automáticamente muchas de esas herramientas digitales que voy a mencionar. Sin embargo, nada impide que algunas de estas herramientas puedan complementar o agregar unas funcionalidades muy específicas al uso de Microsoft Teams. Entonces, aquí en este caso se pone a su consideración si ustedes gustan profundizar un poco más sobre esas herramientas. Tenemos en el puesto 99 a Wolfram Alpha, que básicamente es como
motor de búsqueda muy similar a Google, pero más enfocado a consultas de índole académico. Entonces, los invito a que lo revisen. También tenemos ahí, por ejemplo, otra aplicación como Easily, que es una herramienta web que permite crear infografías de una manera muy sencilla, en donde no necesariamente ocupamos experiencia en diseño. También está Moodle en el puesto 93, que es una aplicación que nos sirve para crear videos en línea. Zotero, para aquellos docentes que ocupen, recopilar, organizar citas que son comunes en algunas actividades de investigación. Quizzes, que provee herramientas digitales para crear o reutilizar pruebas de aprendizaje muy particularmente atractivas y motivadoras para los alumnos. Es todo un set de herramientas que bien pueden ser utilizados también en algunas planeaciones a distancia de clases, ¿no? Audacity, si es que también hay por ahí un proyecto en el cual implique hacer una edición de algún audio, de algún sonido. Powtoon es otra herramienta también que permite crear de una manera intuitiva videos animados, educativos y atractivos. Canva ha estado subiendo muchos puestos, se encuentra en el puesto 71 y es básicamente una aplicación que permite crear también infografías muy llamativas que pueden ser compartidas en redes sociales, en presentaciones, en carteles. iMovie para aquellas personas, ahorita en este mundo también de educación a distancia, es muy común, ¿no?, que se puedan generar algunos videos, algunos videotutoriales para poder ser compartidos con nuestros estudiantes. Y una excelente opción es iMovie, característico de las computadoras de Apple, que obviamente hay pues muchos colegas docentes que pues hay algunos que tienen la versión de Windows, hay otros que tienen la versión de Apple. Si no, definitivamente por las características de este programa, estaría en un puesto mejor rankeado. En el 62 podemos encontrar a Screencastify, muy particularmente sirve también para hacer la famosa grabación de las pantallas. O sea, si yo quiero, es muy común ver un video en YouTube en donde te muestran el procedimiento que se lleva a cabo para configurar, no sé, o instalar un programa computacional en una computadora. Muchas veces uno se pregunta cómo es que se logra captar en video todo lo que aparece en nuestras pantallas, y aquí en este caso esta es una opción que también es muy sencilla y funciona en el navegador de Google Chrome. También tenemos aquí Google Classroom, que particularmente en México, así como en Costa Rica han adoptado de manera nacional Microsoft Teams. En México hay muchas entidades que han adoptado pues sería como la contraparte de Microsoft Teams, que sería por parte de Google, el famoso G Suite for Education, y uno de sus grandes componentes es Google Classroom, que es básicamente un entorno virtual para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje, que es gratuito. Y también tenemos en el puesto 56 también otra alternativa de entornos virtuales de aprendizaje, Blackboard. Sin embargo, aquí sí, generalmente Blackboard sí es una aplicación que implica un costo, aunque también pueden a lo mejor tener algunas ofertas gratuitas, pero es muy utilizado también alrededor del mundo. Tenemos también aquí Socrative, que es básicamente un sistema de respuestas que permite a los maestros involucrar a sus estudiantes en algunas actividades que hagan uso de teléfonos inteligentes. Tenemos en el 48 a Google Escolar, que está enfocado precisamente en literatura académica. Mentimeter, que es una herramienta que permite interactuar con audiencias en tiempo real. Es muy utilizado cuando habían esas reuniones físicas presenciales, pero también se le puede sacar provecho para hacer alguna encuesta estando cada quien en su hogar a la distancia. Pictochart para hacer algunas infografías, como ya había mencionado en otra ocasión, muy similar a Canva. SurveyMonkey, si es que hay necesidad de hacer algunas encuestas, que sí es muy frecuente que debamos hacerlo probablemente para saber algunas pues, percepciones, ¿no?, de nuestros alumnos.
Screencast-O-Matic, otra opción para hacer el famoso screencasting. Tenemos Quizlet en el puesto 38, que básicamente son muchas herramientas que permiten hacer como juegos de retroalimentación divertidos para los estudiantes. Microsoft Teams, que ustedes ya tienen ese privilegio de contar con acceso al mismo. Prezi, que sirve para hacer presentaciones un poco más dinámicas, como si fuera una alternativa al tradicionalísimo Microsoft PowerPoint. Slack, que es también pues como algo muy similar a Microsoft Teams, de hecho son considerados una competencia. Skype, algunos de nosotros sabemos que utilizamos muy frecuentemente esta herramienta que es para hacer videoconferencias. También Poll Everywhere, que son herramientas para hacer algunas encuestas. Moodle, que es otra plataforma tipo Google Classroom, Blackboard. Esta es de código abierto y también permite un sistema de gestión de cursos gratuita. Facebook, hay algunos colegas que, a pesar de usarlo de manera personal, pues también han logrado hacer maravillas con esta red social, ¿no? de gran impacto. Algunos docentes también proceden a realizar algunos sitios web, y una de las grandes opciones para desarrollar un sitio web a nivel mundial es utilizar WordPress. WhatsApp, un medio de comunicación más que básico y también muy importante, muy utilizado. Recordar que este ranking corresponde a la encuesta que se ha hecho a diversos colegas docentes de manera internacional. Muchos de ellos coinciden en que una de sus herramientas favoritas es Twitter, precisamente por hacer ese famoso networking entre personas que tienen intereses similares. Y pues obviamente estar al tanto de noticias, actualizaciones, congresos, notificaciones, etc. Llegamos finalmente al top 10, y en el top 10, como era esperado también, este software de Microsoft Excel sigue teniendo ahí su lugar asegurado. En el puesto número 9, que ese sí puede ser una aplicación que muchas personas desconozcan, pero en lo personal les recomiendo ampliamente utilizarlo, está Padlet, que es básicamente como si fuera un tablero de anuncios virtual en el cual ayuda a hacer algunas actividades colaborativas dentro del aula a distancia. Google Forms también, aquella persona que tiene una cuenta de correo gmail.com, ya saben que tienen acceso a una serie de diversas herramientas que continuamente Google, por ser una empresa innovadora, va generando, y una de esas herramientas es precisamente Google Forms, que puede generar tanto encuestas sencillas como ha ido evolucionando para también hacer algunos exámenes en línea, que yo sé que muchos colegas podrían también pensar, ¿cómo puedo llevar a cabo un examen en línea? Aquí tenemos también una opción. Kahoot también es una herramienta digital que se ha ganado un puesto a todo pulso en el lugar número 7, una plataforma de aprendizaje basada en juegos, ¿sí? Utilizada como tecnología educativa en escuelas y en muchas instituciones a nivel mundial. En el puesto número 6, Google, básicamente sabemos en qué consiste pues esas características de casi siempre por default todo lo que vamos a buscar. La primera opción aquí en este caso es Google para hacer una búsqueda web y aprovechar las características de pues la inteligencia artificial que permite este motor de búsqueda. En el puesto 5 también Zoom, que ya venía recorriendo bastante camino de consolidación como una alternativa al famoso Skype, que fue uno de los precursores, pero definitivamente terminó de afianzarse después de esta situación inesperada de la pandemia del COVID-19. En el puesto número 4 sigue siendo el famoso Microsoft Word, que es una herramienta de procesamiento de texto. En el sitio número 3, yo también estaría muy de acuerdo. Google Drive, que es parte también de una herramienta de los usuarios de Gmail, que es básicamente un servicio de alojamiento en la nube, donde se pueden alojar archivos y pueden ustedes también ingresar a toda una serie de
de herramientas como procesadores de texto, muy similares a lo que son los productos de Microsoft, de Word, Excel, PowerPoint y para hacer imágenes, etcétera. En el puesto número 2, precisamente tenemos PowerPoint. Hay mucha gente que es cierto, no, es una herramienta que ha estado vigente durante décadas y algunos consideran pues que bien podría estar como un poco obsoleta. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de los colegas siguen haciendo uso de esta herramienta de presentación que pues parece ser que sí, eh, por sus condiciones, es muy común que sí conozcamos su operación básica. Y finalmente, la herramienta número 1 que coinciden los colegas docentes es YouTube, la plataforma de video vista como un recurso clave de aprendizaje y como un lugar para que cualquiera pueda compartir su propio contenido. Una plataforma que nació hace 15 años, nació oficialmente en el 2005 y que no nació precisamente con la visión de convertirse en lo que hoy representa YouTube. YouTube es el portal número 2 de consultas a nivel mundial, obviamente nada más superado por Google. Eso quiere decir que si una persona tiene acceso a Internet, a un dispositivo móvil, entonces si tiene alguna duda, su segunda opción es YouTube. Tanto dudas que van desde aspectos muy específicos de la educación como dudas de cualquier situación cotidiana. Y eh, una anécdota muy interesante es que YouTube precisamente no nace con esta visión y esa es una de las características de esta era digital. O sea, tú puedes iniciar un proyecto con una idea, pero ese mismo proyecto a veces va evolucionando en algo que ni siquiera cuando se estaba concibiendo los mismos creadores lo tenían. Y YouTube era una apuesta para generar una especie de Facebook en donde en vez de que se publicara un texto, pues mejor publicas un video, o sea, tú te presentas a través de un video y a pesar de que esa idea era la inicial de sus creadores, pues realmente los usuarios en vez de nada más publicar videos en donde ellos se presentaban, pues empezaron a subir videos de cualquier cosa y la gente le empezó a gustar y así fue como se perdió el control de esa concepción inicial, en donde ha evolucionado y básicamente, ¿qué no podemos encontrar en YouTube? Obviamente, hay muchas cosas que, que hay muchos materiales ahí. Podemos verlo desde un punto de vista positivo, es decir, todos los materiales que están ahí compartidos, pero también podemos ver algunos dificultades, obstáculos, como ese famoso proceso de curación de contenidos. Es decir, digo, es una belleza que cualquier persona pueda contribuir a YouTube, pero también hay que tener mucho cuidado para discernir cuáles son los contenidos que realmente abonan a los intereses que nosotros tenemos, muy particularmente cuando vamos a hablar de incorporar estos recursos en un ámbito educativo. Y precisamente hablando de esta herramienta que representó el top número 1 de esa encuesta, es que yo deseo compartir con ustedes una anécdota o una experiencia que yo he tenido a través de trabajar con YouTube, que precisamente en los últimos años, con esa historia que acabo de comentarles, pues en un principio la gente no tenía la intención de subir videotutoriales a YouTube, sino que poco a poco la gente fue encontrando esta característica y en la actualidad pues, existen muchas personas que se dedican a subir contenido de características educativas. Y a esas personas recientemente el mismo YouTube le ha dado el nombre de edutubers. Así que la pregunta es, ¿qué es un edutuber? Pues de manera muy básica y sencilla, son creadores de contenido educativo en el portal de videos de YouTube. ¿Contenidos de qué tipo? Contenidos que pueden ser de los contenidos que son como estrella, pues son algunos temas relacionados definitivamente al área de las ciencias exactas, como las matemáticas, pero eso no significa que no hay otros contenidos que tengan que ver con la promoción de la literatura, con atender algunas cuestiones de psicología, de medicina, algunos contenidos también educativos en cuestiones de artes, etcétera. A esas personas
se les conoce como un edutuber. Y precisamente, en mi caso muy personal, yo siendo docente en maestro de ciencias exactas y tecnologías, muy particularmente imparto materias que tienen que ver con cálculo diferencial, que es común que cuando los alumnos atienden esta materia tengan una predisposición un poco negativa hacia las matemáticas, con esa famosa frase desafortunada de que las matemáticas son muy difíciles. Entonces, yo como docente, pues desde hace mucho tiempo, cuando impartía mis clases de manera presencial sobre todo, al igual que muchos de ustedes, tenía algunos materiales en PowerPoint precisamente, ¿no? Como el ranking número 2 de nuestras herramientas digitales, y de ellos me apoyo para explicar, pues de una manera geométrica, qué es lo que sucede cuando se va a desarrollar el concepto de la derivada de una función. En fin, el hecho es que esos materiales, pues durante muchos años yo los había estado utilizando en una aula física, y pues un día llegó mi reflexión de que si esos materiales generaban un beneficio en un aula de 30 alumnos, ¿por qué no generar un beneficio y ponerlo a disposición de otras personas que puedan tener esas mismas inquietudes? ¿Y por qué no liberarlo precisamente en esa plataforma de YouTube? Estamos hablando de hace 5 años aproximadamente, en el 2015, que fue cuando tuve la oportunidad de subir, ¿sí? Esa presentación de PowerPoint, básicamente, pues, yo ya la tenía, le di voz a través de las herramientas como las que ya les mencioné para hacer un screencasting, ¿sí? Puse mi micrófono, ni siquiera aparezco, sino simple y sencillamente yo voy explicando como si fuera una clase tradicional presencial, y lo puse en órbita. Y básicamente, pues es muy satisfactorio que con el tiempo te empiezas a dar cuenta de que hay personas que te ponen un mensaje de que para ellos fue gratificante el video, que lograron comprender ese concepto pues, que por diversos motivos era eh, pues generador de frustraciones. Y hablamos aquí de pues de que ya no nada más ese material genera un impacto a nivel local, sino que al poder observar desde dónde se visita este video, pues me puedo dar cuenta que se visita desde muchos países hermanos latinoamericanos. Y así fue como nació este proyecto personal que hoy en la actualidad se llama Matemáticas Sencillas. Es un canal de matemáticas que en el mismo nombre viene la intención, es decir, explicar de una manera diferente, sencilla, algunos conceptos que comúnmente, pues a veces sí, en un exceso de elegancia matemática, terminan por abrumar al alumno. Y muchas veces cuando en el área de las ciencias exactas terminas por abrumar a un alumno, es complicado quitarle esa actitud. Entonces, básicamente, los materiales que yo presento aquí, pues tienen esa intención de abrir como un campo de probabilidad de que el alumno vea que no es necesariamente algo complicado de entender. Y esa es la intención del canal Matemáticas Sencillas, que a lo largo de estos 5 años tuve la oportunidad de recibir una invitación por parte de la misma empresa YouTube a un evento que ellos denominan, porque el año pasado fue la segunda edición, el EduCon 2019, que tuvo su primera edición en la Ciudad de México en el año 2018, y el año del 2019 su edición se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Ahí tuve la oportunidad de compartir este foro con 50 edutubers de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, que cumplían con ciertos requisitos en sus canales. Se pedía que tuvieran al menos 25,000 suscriptores y que hicieran una producción continua de materiales audiovisuales. Entonces aquí pude yo conocer algunos edutubers muy consolidados, algunos precursores, como por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a aquellas personas del área de las matemáticas,
a Julio Ríos, mejor conocido como Julio Profe, uno de los precursores de la creación de contenidos educativos para el portal de YouTube, que en la actualidad en su canal tiene más de 4 millones de suscriptores. También tenemos a otro canal, hermano, Matemáticas Profe Alex, que acaba también de rebasar los 3 millones de suscriptores. Estamos hablando de canales que están consolidados. Math2Me también, ellos también producen materiales del área de las ciencias exactas. El robot de Platón, que no necesariamente es de ciencias exactas, maneja diversos temas educativos, únicos, Educatina, entre otros. Son canales que la mayoría están consolidados. Tuve la oportunidad de compartir ahí sus impresiones. También en esta misma visita tuve la oportunidad también de platicar personalmente con Antoine Torres. Él es el responsable de alianzas de contenido de educación en América Latina de YouTube. Y una frase que me gustó mucho es precisamente esta que aquí pueden ustedes leer. Dice, no queremos reemplazar a la escuela o a la universidad, pero sí buscamos que los contenidos tengan cada vez mayor calidad pedagógica. Por eso, una de las cosas que estamos haciendo es darle mayor soporte a esta comunidad de educadores para fomentar las buenas prácticas. Porque si bien es cierto que materiales en YouTube hay muchísimos y la mayoría son pues de entretenimiento o de ocio, ¿por qué no mejor dar también ese mismo apoyo a generar materiales que tengan un énfasis educativo y que también se sientan de igualmente cobijados por la misma empresa de YouTube? Y precisamente ese es el mensaje que hacen en este evento del EduCon. Es decir, ¿saben qué? Ustedes son una parte importante también de la contribución que hace Google como una empresa hacia el mundo a través de nuestro portal YouTube con contenidos que en la medida de lo posible representen, pues ahora sí que buenas prácticas para compartir algunas experiencias, ¿no? Básicamente, también con todo esto que les comento, muchas personas conocen este término de el famoso youtuber, que se conoce a aquellas personas que generan contenidos y se suben a YouTube. Particularmente si los contenidos son educativos, entonces se le llama edutuber. Sin embargo, yo sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con aquellos videos que se viralizan de una manera más exponencial que un video de índole matemático muy bien explicado. Pero aún así también, pues sí quisiera mandarles esta reflexión de que se piensa que ser youtuber pues es como una actividad que no implica trabajo, porque simplemente te grabas y te subes. Pero la realidad es, cuando ya uno está inmerso en este proceso de elaboración de materiales educativos, la realidad es que significa planear videos, o sea, escribir guiones, hacer una investigación previa, grabarte varias veces, editarte y sobre todo también hacer un proceso de administración o gestión del mismo canal de YouTube. Todo eso, pues lo tiene que empezar esta persona que se anima a compartir conocimientos, ahora sí que a nivel que trascienda fronteras. Y básicamente, eh, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y conclusiones sobre esto que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. La primera es que con o sin coronavirus, definitivamente debemos de aceptarlo. O sea, vivimos en un mundo globalizado. Las últimas estadísticas de We Are Social nos dicen que somos 7.75, ¿sí? Billones de personas, 7.750 millones de personas, de los cuales el 55% vive en áreas de urbanización. Pero en este año, en comparación a los anteriores, es la primera vez en donde se pueden dar cuenta en la estadística en color verde que pues se tiene más dispositivos móviles conectados que la cantidad de población. Eso no significa, obviamente, que todas las personas, digo, estadísticamente lo podemos interpretar como que todos tienen un teléfono inteligente, pero la realidad es que no. Sin embargo, hay algunas personas que pueden tener más de un dispositivo móvil, ya sea personal del trabajo o de cualquier otra característica. En este caso también, si observamos, ha ido creciendo y no va a parar.
la penetración de los usuarios de Internet va para el 60%, 6 de cada 10 personas en todo el mundo tiene acceso a Internet, y el uso pues de redes sociales, de estar ahí participando y comunicándose, estamos hablando de que la mitad del mundo tiene acceso a esas herramientas. Este mundo, así como lo mencioné, es un mundo lleno de oportunidades, puede verse como un reto, pero aquí mi sugerencia es siempre con los colegas es, hay que tratar de abrazarlo, hay que tratar de aprovecharlo. Esta sensación que sabemos que por default se genera, tenemos la opción de tomar el mejor camino, y tomar el mejor camino yo sí creo firmemente en que está caracterizado por una buena actitud, una actitud de poder afrontar y aprovechar lo que tenemos a nuestra disposición. Sabemos claramente también por las pláticas que hemos visto en este congreso que pues en papel sí es cierto. Estoy aquí hablando de muchas herramientas tecnológicas, pero las condiciones que existen en los diversos países alrededor del mundo hablan obviamente de brechas, hablan obviamente de diversos escenarios. Hay algunos escenarios en donde sabemos que prácticamente es imposible adoptar algunas herramientas digitales para generar enseñanzas significativas. Sin embargo, no por esos escenarios quiere decir que también vamos a privar a aquellos escenarios en donde sí podemos nosotros aprovechar estas condiciones. Y esa sería como la invitación que yo hago. O sea, muchas personas se dejan llevar no, ¿sabes qué? Es que esto no va a lograr lo que yo quiero. Pero de esa forma, obviamente, anulan aquellos escenarios en los cuales sí puedes tú hacer una diferencia. Entonces, también me gustaría no terminar sin antes compartirles y recordar estas habilidades críticas que deben de tener todos los actores en esta era digital. Y la primera es, esta era está caracterizada por los problemas. O sea, el realmente nosotros desear no tener problemas es no estar consciente de la era en la cual vivimos. Precisamente por eso, uno siempre debe estar dispuesto a tener esa capacidad de afrontar retos y ver la manera de resolverlos. O sea, no tendríamos por qué realmente sentirnos tan sorprendidos. La segunda es, definitivamente, la sabemos, pero una cosa es saberla y otra cosa es llevarla a la práctica. O sea, tenemos que seguir aprendiendo continuamente. Esa no es una habilidad nueva, ¿sí? No es algo que en la actualidad acaba de surgir, ¿no? Pero antes no era tan crítica, vamos a llamarle. En la actualidad sí genera una diferencia. También en esta era digital, las soluciones innovadoras pagan, ¿sí? Y obviamente esas soluciones innovadoras surgen de la creatividad, no de máquinas, surgen de la mente humana. Entonces, definitivamente esa mente humana es la que genera ideas innovadoras y con una buena actitud bien pueden ser llevadas a altos niveles en proyectos, ya sea de índole personal o, por qué no, de proyectos de índole ya corporativo o institucional. Y algo también muy importante que siento que muchas veces no se toma en cuenta es la posibilidad siempre de retroalimentarnos, ¿sí? Porque muchas veces se tiene esa también actitud no muy positiva de, ¿sabes qué? Fallé, ahí lo voy a dejar, no funcionó, y a lo mejor algún colega te empieza también a señalar, mira, ¿sabes qué? Si fallaste en esto, yo creo que aquí sí no consideraste esto, pero muchas veces no sabemos entender, leer, retroalimentar. Lo consideramos a veces de una manera como muy personal. Oye, pero ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces, eso limita precisamente el llevar proyectos a una etapa final. Y yo en lo personal considero que, digo, hay muchas cosas de las cuales nosotros los latinos nos caracterizamos por ser muy, pues ahora sí que muy pasionales, muy personales, muy familiares, pero también muchas veces eso juega en contra, ¿eh? Muchas veces precisamente esa
situación muy personal, a veces uno no alcanza a distinguir lo que representa un trabajo de lo que representa algo personal y te lo tomas pues a pecho, ¿no? Como dicen. Y eso muchas veces anula pues el afinar un proyecto que tú estás llevando a cabo, sobre todo cuando hablamos de proyectos de índole tecnológico, como sería el apropiarnos de herramientas tecnológicas para la educación. Así que ese punto yo lo veo muy importante, el fomentarlo, llevarlo a cabo y sobre todo compartirlos con nuestros estudiantes. Finalmente, esta imagen a mí me gusta mucho porque representa pues la reflexión o el mensaje que yo quisiera compartir con ustedes muy específicamente, colegas, es hay que ser partidarios de la tecnología. Yo sé que hay algunos compañeros que traen ese chip, como dicen, ¿no? O sea, sabes que tú traes ya el gen, pero yo a lo mejor me siento que no tengo esa habilidad para incorporarlas, pero la realidad es que sí se puede. Estamos nosotros bañados de ejemplos en donde, así como un pequeño, un bebé, pareciera que ya sabe utilizar teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas, pues también conocemos casos de personas que son personas ya adultas o algunos de la tercera edad que en un principio bien podrían decir, sabes que esa tecnología no me gusta, no la ocupo, pero nada más basta con que haya un evento de motivación, como por ejemplo hablar con un pariente lejano que se encuentre en Asia o que se encuentre en Europa o querer tener contacto con un familiar que se fue a estudiar de manera internacional, basta con que esa motivación haga maravillas en el uso y la apropiación de tecnologías en personas que en un principio pensaban que no eran posibles. También no quiero terminar esta plática para reconocer, antes de la plática de la compañera panelista Katia, tuve la oportunidad de investigar aquellas herramientas que están a disposición de ustedes de la sociedad costarricense. Y sí, efectivamente, pude llegar muy particularmente aquí a esta página del Ministerio de Educación Pública en la caja de herramientas para docentes. Aquellas personas que ya se convencieron, yo les hago una invitación, tienen una muy buena, es un excelente repositorio de herramientas digitales. Sabemos que existen muchas en el vasto mundo de Internet, pero para iniciar, ustedes tienen ahí una muy buena recopilación del trabajo del Ministerio de Educación Pública, así que les hago una muy cordial invitación a que visiten la página. Y esta es mi última diapositiva, compartir con ustedes una frase que dice, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Y muy remarcadamente en la apropiación de tecnología educativa en estos momentos complicados. Así que básicamente esa es la aportación que tenía preparada el día de hoy para ustedes y les dejo aquí también mi correo electrónico por si en alguna situación podría yo auxiliarles. Excelente, profesor Solís. Muchísimas gracias por su exposición, por este recorrido, por diversas herramientas y todas estas reflexiones con las que ha concluido su presentación. Vamos a dar paso a una serie de consultas que han hecho varias de las personas participantes. Voy a comenzar por una consulta, bueno, serían consultas tanto para doña Katia como para don Fernando. Así que doña Katia, no sé si está por allí también.